Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. ¿Se escucha ahí? ¿Me ven bien? Sí, Sí, perfecto. parece que Hola, sí. Mar. Bueno, hola, ¿cómo estás, Daniel? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Tú qué tal? Bueno, me alegro. Estábamos ahí con unos temas de conexión, así que quería verificar que se escuche y se vea todo bien antes de arrancar. Ahora sí, bienvenidos de nuevo formalmente. Muchas gracias por los saludos. Marta, Juan Pablo, Luis, John, que nos están saludando mediante el chat. Un gusto tenerlos nuevamente en otro encuentro de capacitación con Properix, en donde hoy vamos a ver funciones y responsabilidades del Consejo de Propietarios. Mi nombre es Marlene Ramírez, soy gerente de marketing de Properix y me acompaña hoy en la moderación Daniel Laverde Castañeda, que es responsable del área de ventas de Properix. Bueno, Daniel, hay mucha gente que hoy se está sumando por primera vez, ya somos 47 los que estamos conectados, seguramente se vayan sumando más con el pasar de los minutos. ¿Te parece si repasamos brevemente qué es Properix? Claro que sí, Marlene. Buenas tardes a todos. Gracias, Alejandro, por aceptar nuestra invitación. Y para los que son nuevos y por primera vez nos acompañan, quiero contarles que Properix es un software integral para la propiedad horizontal. El propósito de nosotros es mejorar la vida en comunidad de cada una de las copropiedades donde somos actores de ella, bien sea como administradores, como contadores, como revisores fiscal, como abogados, como consejeros, como parte del comité de convivencia y los demás roles que nos simplifican. Desde Properix tenemos tres pilares fuertes que los llevamos a través de un software que funciona a través de Internet, lo que conocemos hoy en día como la nube. Y estos tres pilares es tratar de simplificarles la vida en comunidad y hablamos de la parte contable, hablamos de la parte de comunicación y la parte de seguridad con un tema de control de acceso. ¿Qué queremos nosotros? Que todos los actores de la copropiedad demos un paso en esto que nos ha dejado los últimos 2 años, vayamos a la digitalización de las copropiedades y tengamos desde nuestro celular la información que cada uno nos compete. La invitación es a que participemos activamente del webinar. Ya es, Marlene, tú me confirmas, creo que en nuestro cuarto webinar. Así Y este es. webinar se da gracias a todas las sugerencias y solicitudes que los anteriores oyentes nos han plasmado y seguramente hay mucho por hablar y por debatir en este tema tan importante que hoy nos reúne. Exactamente, nuestro propósito como empresa es poder brindarle a ustedes una herramienta para que puedan digitalizar su administración y transformarla. En esto le va a permitir ahorrar mucho tiempo y escalar también como negocios para duplicar su rentabilidad. Hoy es lo que estamos diciendo con Properix porque ya lo hemos probado acá en Argentina, en donde estamos hace más de 6 años, nos estamos expandiendo por la región. Hace ya más de un año que estamos en Colombia y queremos llevar ahí el mismo propósito que estamos tratando de trasladar a toda la región de Latinoamérica. Así que por eso estamos brindando acá en Colombia 2 webinars por mes, y en esos webinars, como decía Daniel, estamos enviando encuestas, este también va a ser el caso, en donde les preguntamos qué otras temáticas quieren que abordemos para seguir capacitándonos en el tema. Y justamente una de las últimas más votadas fue la que hoy vamos a ver, que es las responsabilidades de los consejeros de propietarios de administración. Bueno, les cuento que este webinar está siendo grabado y, como dije, vamos a enviar al finalizar una encuesta que es muy breve y con solo 2 minutos ya pueden tener el video de la charla para poder repasar los conceptos importantes. Así que ahí le vamos a preguntar temáticas y esperemos que nos ayuden con eso. Bien, ahora sí, quiero agradecer a nuestro speaker del día de hoy, que muy amablemente está prestándonos su tiempo, que es muy valioso para poder capacitarnos en el tema. Él es Alejandro Michels, abogado constitucionalista, asesor en temas de propiedad horizontal, y sé que me quedo corto con esta breve presentación, pero no quiero robar mucho más tiempo para que pueda enseñarnos
todos los conceptos claves del día. ¿Cómo estás, Alejandro? Ahí te veo conectado. Muy bien, muchas gracias y muy buenas tardes. Aquí un poquito de frío, una tarde lluviosa para los que estamos en Bogotá, pero le vamos a poner aquí un poquito de calor con toda esta información y compartiendo pues obviamente con ustedes y obviamente a todo el equipo de Properix agradecerle por esta invitación. Muchas gracias. Bueno, Alejandro, cuando quieras, ya podés empezar. Bueno, muchísimas gracias. Un cordial saludo a todas y todos. Nuevamente reiterar el agradecimiento a Properix por permitir que nos podamos encontrar en este importante espacio de discusión académica y, como siempre digo, de construcción colectiva de conocimiento. Veo entre las personas participantes muchas personas conocidas a las cuales pues obviamente les agradezco su participación en el día de hoy. Y bueno, sin más preámbulos, pues voy a compartirles por acá el tema de la presentación para que la podamos ver. Ustedes me confirman cuando la veamos ya en Sí, ahí pantalla. se ve bien. Listo. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, a las personas que nos acompañan en el día de hoy desde Bogotá y desde todas las ciudades, pues un cordial saludo. Y para hablar, pues obviamente, y arrancar metiéndonos en este tema de la propiedad horizontal, sin duda alguna debemos hablar de nuestro régimen de propiedad horizontal, que es que la ley 675 de 2001, recordemos que esta ley 675 de 2001 no tiene ningún tipo de decreto todavía reglamentario y han habido unos intentos fallidos de reforma. El anterior fue en el año 2015, el más reciente fue ahorita este año y desafortunadamente por cuestiones de trámite no se logró aprobar, digamos, esa reforma y nuevamente está en el Congreso de la República. Y digamos que los actores de propiedad horizontal que nos acompañan en el día de hoy, que seguramente tenemos en sala, nuestros administradores, consejeros de administración y todas estas profesiones afines, pues obviamente al mundo de la propiedad horizontal saben que realmente tenemos un marco normativo que es completo, pero hay algunas cosas en las cuales sin duda hay que profundizar. En ese sentido, es importante tener en cuenta y algo que es central y es el administrador de propiedad horizontal. ¿Por qué arranco hablando del administrador de propiedad horizontal en una charla que tiene que ver con los consejos de administración? Porque a diferencia de los consejos de administración, el administrador tiene unas funciones y tiene unas facultades que seguramente ustedes pues obviamente todo el tiempo están indagando en ellas en nuestro régimen de propiedad horizontal, en el artículo 51 de la ley 675 de 2001. Hablo de funciones y hablo de facultades, pero también pues más allá de tener un administrador de propiedad horizontal, tenemos que saber en torno a qué se mueve este mundo del administrador de propiedad horizontal. Y recordemos que en nuestra actual ley 675 de 2001, nuestro administrador de propiedad horizontal en primera medida puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica. Cuando hablamos de personas naturales es que cualquier persona puede ejercer la administración y persona jurídica es como, digamos, la usanza que se está dando actualmente en donde empresas se dedican empresas legalmente constituidas se dedican a este mundo de la administración de propiedad horizontal. Y también, obviamente, para ustedes, para los administradores y para nuestros consejos de administración, contarles que en el caso de Colombia, la administración de propiedad horizontal no es una profesión, es un oficio. Es un oficio y está amparado por el artículo 26, tomen nota si quieren, de la Constitución Política, en donde dicen que mientras la administración de propiedad horizontal no represente un riesgo para la sociedad, pues obviamente no requerirá reglamentación. Eso por un lado. Pero por otro lado es importante que ustedes tengan en cuenta algo fundamental y es la profesionalización del administrador, es decir, hacia dónde va este tema de la preparación y la capacitación. Aunque en Colombia no existe la profesión de administrador en propiedad horizontal, sí existe la tecnología en gestión de la propiedad horizontal, sí existen los certificados, pues obviamente de competencias en relación, pues obviamente con todo lo que tiene que ver con
las capacidades laborales que tengan. Y bueno, eso es un largo camino hacia el cual va este mundo de la propiedad horizontal, en donde cada vez, pues sin duda alguna, requerimos personas muchísimo más preparadas en torno al ámbito de la administración de conjuntos y edificios. Todos los actos y los contratos que celebre el administrador en ejercicio de sus funciones se radican en la cabeza de propiedad, de la propiedad horizontal. Es decir, aquí ya no estamos hablando que sin duda alguna es el administrador el que va a asumir la carga, sino está haciendo un ejercicio de representación jurídica. Y nos vamos nuevamente a ese tema de las funciones y facultades, porque vamos a encontrar que tiene las facultades de ejecución, de conservación, de recaudo y de representación. Pero ahora bien, sabemos que sin duda alguna, nuestro artículo 51 de la ley 675 es el que permite efectivamente que el administrador tenga unas funciones. Es importante también, pues obviamente, resaltar que más allá de las funciones que tenga el administrador está ese máximo órgano que se llama la Asamblea de Copropietarios. Pero la Asamblea de Copropietarios, sin duda alguna, va a aterrizar ese poder ¿en cabeza de quién? En cabeza de unas personas copropietarias, en la mayoría de los casos, que se van a denominar consejeros de administración. ¿Y por qué hablo de copropietarias? Porque en la mayoría de las copropiedades, digamos por efectos de reglamento, exigen que sin duda alguna la persona tenga el derecho de propiedad para que efectivamente pueda representarlo en ese órgano denominado Consejo de Administración. Listo. Ahora bien, el administrador puede ser elegido por la Asamblea General de Copropietarios, digamos como máximo órgano, pero generalmente cuando existe un consejo de administración va a recaer en dicho órgano. Entonces, en torno a las responsabilidades y funciones del consejo de administración, aquí vamos a encontrar una gran función. ¿Y cuál es? El nombramiento, la elección de nuestro representante legal o administrador. ¿Y por qué hablo de representante legal? Porque es que únicamente no estamos hablando que una persona o una firma se limite solo a administrar, sino que va a representar legalmente a la copropiedad. Y este tema de representación legal requiere absoluta certeza y cobra absoluta importancia en torno a lo que va a ser nuestro administrador de nuestro edificio o conjunto. Importante también, pues obviamente, tener en cuenta que aquí hay algo que es clave. ¿Y por qué es clave? Porque es una responsabilidad de nuestro consejo de administración contar con la debida sabiduría. ¿Para qué? Para nombrar esta persona que va a ejercer la administración y la representación legal de nuestra copropiedad. Entonces, sin duda alguna, las personas que sean aquí consejeras y seguramente ahorita en el próximo mes de marzo, en el mes de abril, que arranquen todo este tema de nuestras asambleas de copropietarios, estos consejos de administración van a estar en la tarea de elegir a su administrador o, si el administrador ha hecho bien las cosas, pues efectivamente hacer un ejercicio de ratificación. Importante en este escenario que tengamos en cuenta lo pertinente y es poder corroborar la idoneidad de las personas que van a ejercer la administración de propiedad horizontal. La idoneidad de decirles que es un concepto muy abstracto y que efectivamente en la ley 675 se encuentra, pero que desafortunadamente los gobiernos que han pasado, que son alrededor de 5 gobiernos o 5 mandatos presidenciales, no han hecho el ejercicio, pues obviamente, de reglamentar el tema de la idoneidad. Pero seguramente que pueden entender ustedes como idoneidad. Si quieren, ahí por el chat me pueden ir diciendo qué entienden por idoneidad, las personas que se encuentran presentes, y yo les voy leyendo acá qué creemos que es idoneidad. Ayúdenme ahí por el chat, los que nos quieran ir comentando qué entienden por idoneidad. Bueno, importante que tengan en cuenta que la idoneidad va con, aquí Raquel, un saludo a Raquel, que es prima mía y administradora de propiedad horizontal.
dice la capacidad de ejercer bien una labor designada. Esas entre otras. ¿Alguien más que nos quiera contar como una opinión de qué entienden por idoneidad? Aquí ya tenemos la primera definición, que es la capacidad, pero seguramente vamos a poder encontrar otro tipo de definiciones. Y además de la capacidad, pues yo quiero contarles que esto va muy relacionado con, bueno, miren acá que cumple las necesidades de la copropiedad. Amanda nos dice la aptitud y buena disposición, capacidad y aptitud, formación académica. Nos dice por acá Luis. Juan Pablo nos dice que cumpla todos los requisitos legales y los manuales establecidos. Bueno, todas esas definiciones que ustedes nos dicen, Janet nos dice experiencia, conocimiento y responsabilidad, son absolutamente válidas. Entonces la idoneidad va a ser esa mezcla de capacidad, de conocimiento y de experiencia. Porque realmente los que nos hemos metido en el mundo de la propiedad horizontal casi que ha sido por el azar, y siempre cuando estoy en clase con los alumnos de la tecnología en gestión de la propiedad horizontal, les digo casi que nadie cuando pequeño decía yo cuando grande quiero ser administrador de propiedad horizontal, sino que el mismo azar efectivamente nos llevó a meternos pues obviamente en este mundo de la propiedad horizontal. En torno a ello, pues vamos a buscar que nuestro consejo de administración efectivamente revise la idoneidad, la capacidad, la experiencia, la experticia de la persona que va a ser el administrador y el representante legal. Para ello, ¿qué se hace generalmente? Para ello se hace generalmente unas convocatorias para proveer el cargo del administrador y se verifica eso. Dentro de las funciones y la responsabilidad específicamente del Consejo de Administración, aquí es clave que tengan presente que las personas efectivamente hayan ejercido la administración, pues obviamente en copropiedades, digamos por un lado, y por otro lado es absolutamente recomendable verificar que la persona cuente con unas capacidades de conocimiento para ejercer el cargo. Y sin duda alguna es también muy importante que ustedes como consejeras y consejeros de administración, cuando vayan a hacer este tema del nombramiento del administrador de propiedad horizontal, verifiquen sin duda alguna las referencias, especialmente pues he tenido la oportunidad de participar en estos procesos de selección y muchas personas o muchas copropiedades incluso pueden llegar hasta hacer visita domiciliaria de las personas, porque desafortunadamente otras personas que no son las que están acá, sino como digo coloquialmente gente de otro país, no hace efectivamente una debida administración de las copropiedades, entonces nos van dejando ahí como un mal nombre a los administradores, pues obviamente de la propiedad horizontal. Entonces, verificar ese conocimiento, verificar esa capacidad, esa idoneidad, esa experticia para que puedan nombrar un buen administrador. Importante también que tengamos en cuenta que dentro de la administración de la propiedad horizontal, pues nos vamos a encontrar que esta tiene unas facultades que les mencionaba hace un momento, que son las de ejecución, conservación, representación y recaudo. Asimismo, pues obviamente debe haber un cumplimiento de la Ley 675/2001, el Reglamento de Propiedad Horizontal y la Ley 222 de 1995, digamos, por poder incorporar algunas normas aquí frente a este cumplimiento. Pero ahora vayámonos a lo que nos interesa en la tarde de hoy, y es, ¿será que estas normas también las debe cumplir el Consejo de Administración? Y la respuesta categórica en negrilla y en mayúscula es sí. Efectivamente, el Consejo de Administración también está atado a la Ley 675, al Reglamento de Propiedad y a estas normas, sin decir efectivamente que estas son las únicas normas. Y revisemos una cosa que les mencionaba al principio. No es únicamente revisar o decir muy coloquialmente, muy folclóricamente, la Ley 675 es una ley incompleta. Y lo digo casi en todas mis charlas, los que me han acompañado,
es que la ley 675/2001 no se debe interpretar como una norma individual, sino que la propiedad horizontal se debe evaluar como un tema de sistema normativo o sistema jurídico, en donde tengamos obviamente una serie de complementos como nuestro Código General del Proceso, que se nos metió en el tema de las asambleas de copropietarios y la impugnación de decisiones de asamblea, pero también que miremos un código sustantivo y procesal del trabajo, porque todo el tiempo estamos contratando servicios y contratando personas que nos prestan algún tipo de tarea en nuestros conjuntos o edificios, pero también seguramente vamos a encontrarnos con un código de infancia y adolescencia cuando hay menores infractores en nuestra copropiedad, pero también pues obviamente un tema de código penal, como ya lo vamos a ver más adelante, cuando las cosas efectivamente se convierten en un delito, como recientemente se ha denunciado en el día de hoy, desafortunadamente, en una agresión física a un administrador de propiedad horizontal en el municipio de Soacha, Cundinamarca, que obviamente pues debemos rechazar. En torno a esto, a la ley 675, a nuestro reglamento de propiedad horizontal, esta ley 222 que nos habla del derecho de inspección, pues obviamente lo que tenemos que hacer es aterrizar si efectivamente nuestro consejo de administración tiene o no unas funciones. Y la respuesta, efectivamente uno diría, vamos y lo buscamos en la ley, porque casi siempre que uno se encuentra en algún escenario de propiedad horizontal, la gente lo que dice es, ah, claro, pero eso no es función del consejo, eso sí es función del consejo. El consejo de administración se está extralimitando y la respuesta, pues efectivamente mágica, es el consejo de administración conforme a la ley, artículo 53, artículo 55, pues efectivamente fue una cosa muy abstracta. Entonces, clave que tengamos en cuenta que el Consejo de Administración y la norma no lo dice, es obligatorio, digamos, para las copropiedades que tengan más de 30 unidades privadas. Algunas copropiedades de menos unidades privadas pues pueden determinar o queda a su arbitrio que haya o no haya consejo de administración. Mi recomendación es que efectivamente sí haya consejo de administración, pero si nos vamos al artículo 55, el consejo de administración le corresponderá tomar las determinaciones necesarias en orden a que la persona jurídica cumpla sus fines de acuerdo con lo previsto en el reglamento de propiedad horizontal. Y uno dice, ¿y eso cómo me lo como? ¿Eso cómo se mastica? Eso es muy abstracto. ¿Cómo así que la persona jurídica cumpla sus fines? ¿Y cuáles son los fines de la persona jurídica? Pues inicialmente hay que decir que la persona jurídica llamada propiedad horizontal es un ente ficticio sin ánimo de lucro, pero no con ánimo de pérdida, que basa, digamos, su economía en el recaudo de las expensas de administración y que de estas, pues efectivamente se deriva el mantenimiento y el funcionamiento de la propiedad horizontal. Pero finalmente nos dice o nos menciona o nos aterriza el tema en el reglamento de propiedad horizontal. Entonces, efectivamente lo que hizo la ley 675 fue, le decimos a usted que los fines de la persona jurídica, pero vaya y aterrícelos en el reglamento de propiedad horizontal. Entonces, ustedes se van a encontrar en sus copropiedades que básicamente las funciones del Consejo de Administración no están aterrizadas en la ley, sino están aterrizadas en el reglamento de propiedad horizontal. Sin embargo, esas funciones que ejerce el Consejo de Administración las tienen ustedes en la pantalla y van ligadas a la supervisión de la ejecución, la conservación, la representación y el recaudo que hace el administrador de propiedad horizontal cuando mediante actos de administración lo que está haciendo es cuidando la copropiedad. Pero ojo con esto, y aquí los consejeros de administración tienen que tener en cuenta algo que es clave y los administradores seguramente van a ponerse contentos con esta afirmación, y es que por ningún motivo
por ningún motivo, el consejo de administración debe convertirse en un consejo de coadministración, es decir, suplantar las funciones que tenga el administrador y el representante legal de la copropiedad. ¿Y esto por qué? Porque aquí vamos a encontrar un concepto muy importante que nace y es el tema de la responsabilidad. Bueno, entonces vuelvo al chat para que ustedes me cuenten qué entienden efectivamente por responsabilidad. ¿Quién hay por el chat? Bueno, mientras tanto le voy contestando a Xiomara, que me dice por qué se tiene en cuenta la ley 222 del 95 si la propiedad horizontal no es una sociedad comercial. Efectivamente, en algunos aspectos, por analogía, nos vamos a esta norma, pero particularmente Xiomara, en la ley 222 del 95, la analogía se aplica no porque sea una sociedad comercial, sino por el derecho que tienen los copropietarios de ejercer el derecho de inspección documental que están consagrados en esta norma y que también se ejercen en la sede de la administración de la propiedad horizontal y que ustedes saben que generalmente se hace antes de las asambleas de copropietarios. Bueno, importante que tengan en cuenta que la responsabilidad, como me lo menciona Magda, es el cumplimiento de las obligaciones establecidas. Y esa responsabilidad o cumplimiento de las obligaciones establecidas, pues va a estar en la ley, va a estar en el reglamento de propiedad horizontal, pero aquí van a ser un tercer tema, o un tercer ítem, en donde están estas responsabilidades, es en el contrato del administrador. Otra función de nuestro consejo de administración y especialmente del presidente del consejo del administrador, que tiene la responsabilidad de firmar el contrato del administrador o de la firma administradora en caso de que sea una persona jurídica. De ahí de bien, y efectivamente nos lo dice la norma, que será el presidente del consejo de administración el que va a ostentar esta responsabilidad. Importante pues asimismo también tener en cuenta que la ley 675/2001 nos dice que el administrador responde por los perjuicios que por dolo o culpa grave o leve ocasiona a la persona jurídica, a los propietarios o a terceros. Pero efectivamente también hay que decir que el consejo de administración, que va a corresponder a dos ítems, por un lado, un ordenador del gasto y por otro lado, el órgano de dirección, también podrán tener alguna responsabilidad cuando actúen mediante dolo, actúen mediante culpa y ocasionen daños a los propietarios o daños a los terceros. Importante que tengan en cuenta estos dos conceptos que he mencionado, y es que el consejo de administración es el órgano de dirección, pero también es el ordenador del gasto. Hay algunas personas que me contrarían frente al tema del ordenador del gasto, pero pues lo que quiero y lo que pretendo que ustedes tengan en su cabeza es que efectivamente la asamblea de copropietarios es la que determina los ingresos y los gastos que va a tener nuestro conjunto o edificio durante un periodo de tiempo que generalmente es de un año, o casi siempre es de un año, pero también que tengan presente que los que van tasando y los que van efectivamente mandando al administrador para que haga algunas erogaciones con cargo a ese presupuesto, generalmente es el consejo de administración. Y por otro lado, es el órgano de dirección. ¿De dirección de quién? Pues de la persona jurídica, porque efectivamente está haciendo esa tarea de supervisión de las funciones y las facultades del administrador de propiedad horizontal. Pero aquí tengamos en cuenta que generalmente estas normas presumen el tema de las culpas. Y en el caso, por ejemplo, de los administradores, debemos tener un concepto clave en torno a nuestra constitución política, que por allá en el artículo 6 nos habla de la omisión y la extralimitación. Pues ahora bien,
tanto al administrador como al consejo de administración le puede pasar o pueden incurrir en un escenario de omisión o extralimitación. La omisión, ¿qué es? Dejar de hacer. Y la extralimitación es hacer más allá de lo pedido. Y por ambas, pues vamos a entrar al baile, tanto nuestros administradores como nuestro consejo de administración, cuando efectivamente nos salgamos dentro de ese marco normativo o dentro de ese marco de funciones, cayendo en determinado momento en un escenario de culpa. Frente a esto, la norma nos ha dicho que hay una presunción legal. Y nosotros generalmente casi desde niños, cuando veíamos cualquier escenario, hablábamos de que nadie es culpable o que todo el mundo es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Entonces, esta es una presunción de derecho, es una presunción legal en donde efectivamente pues son afirmaciones de certeza que la ley establece frente al devenir de unos acontecimientos donde hay una causa y donde hay una consecuencia. Teniendo en cuenta esto, pues sabemos que nuestro consejo de administración como órgano de dirección es el que está tomando casi que todo el tiempo algún tipo de decisiones. Pero esas decisiones, ¿dónde se toman? Pues al interior del consejo de administración. Y cuando hablamos de consejo de administración, cuando efectivamente este órgano sesione, efectivamente cuando este órgano se reúna, y ahí hablaremos de decisiones de consejos de administración. ¿Y por qué les hago énfasis en eso? Porque muchas veces las personas del consejo de administración toman decisiones por fuera de las reuniones o de las sesiones del consejo que en la mayoría de casos pues afectan ostensiblemente los intereses de la copropiedad. Dentro de la responsabilidad que ustedes tienen, pues obviamente como consejeros de administración hay varias clasificaciones, una que es la culpa grave, una que es la negligencia grave y otra que es la culpa lata o la culpa leve, digamos que era la que estaba mencionando ahorita. Y es importante pues obviamente que se tenga en cuenta que aquí ustedes y aquí ven la definición, es manejar los negocios con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Yo he tenido la oportunidad de estar, obviamente, en asambleas de copropietarios, también he sido administrador de propiedad horizontal y por muchos años estuve como consejero de administración. Y aquí efectivamente el consejo de administración es sin duda alguna, obviamente después de la asamblea, el órgano más importante de la copropiedad, porque haciendo equipo, y vuelvo y reitero, porque la propiedad horizontal ya no se concibe sin hacer equipo entre el administrador y el consejo de administración, es que efectivamente están jugando y están cuidando a la vez con el patrimonio, por un lado común, pero por otro lado con el patrimonio privado de nuestros copropietarios. ¿Y por qué hablo del patrimonio común y hablo del patrimonio privado? Porque efectivamente hay que tener en cuenta que todo lo que pase en las áreas, zonas y bienes comunes económicamente incide en el precio de nuestros apartamentos, nuestras casas, nuestras bodegas, nuestros parques industriales o la propiedad horizontal que ustedes hagan. Entonces es manejar esto con especial cuidado para que lo que hagamos y lo que decidamos no afecte específicamente nuestras unidades privadas. Frente a la culpa leve o el descuido leve, recuerden que ustedes como consejo de administración deben actuar con diligencia. Y la diligencia efectivamente busca dos cosas. Por un lado, un tema de eficiencia y por otro lado, un tema de eficacia. Eficiencia frente a las decisiones y eficacia frente a los recursos, porque el consejo de administración casi que todo el tiempo que está haciendo está cuidando los recursos. Y ustedes efectivamente en esta época inflacionaria que está viviendo el mundo entero, que no es culpa, digamos, de ningún gobernante en específico, sino es un fenómeno mundial, obviamente jalonado por los Estados Unidos,
pues se están dando cuenta que efectivamente ahorita las copropiedades, los consejos de administración, están tomando decisiones ¿para qué? Para proteger el patrimonio. ¿Por qué? Porque definitivamente estamos en el mes de octubre y muchas copropiedades por este tema ya casi que se extinguió el presupuesto que se tenía para todo el año. Entonces, ahí, mis queridas consejeras y consejeros, actuar con diligencia, pero siempre enfocar sus decisiones hacia la eficiencia y hacia la eficacia. Y evitar, pues, tener culpas sobre algo o tener descuido sobre algo y tratar, pues, obviamente de tener el control sobre las decisiones, pero vuelvo y reitero, sin caer en el tema de la coadministración. Bueno, tenemos un descuido levísimo y es que efectivamente todo el mundo debe actuar de forma diligente. Esto pues obviamente es como si nos ponen el ejemplo del hombre juicioso y la administración de sus negocios. Entonces casi que es llevar como la administración de lo que ustedes hacen en su vida privada, en su vida familiar, a nuestro conjunto, a nuestra comunidad, a nuestra colectividad, porque efectivamente todo lo que hagamos, pues redunda en lo que les digo, en la calidad de vida, en el bienestar de nuestros copropietarios. El dolo. Frente al dolo, y que se presenta tanto en la administración como el consejo de administración, es el ánimo de causar daño de forma maliciosa para captar la voluntad del otro, se hace consciente y deliberadamente de acuerdo a las obligaciones que se tienen contraídas. Es diferente a la culpa. Quiero obviamente aclararles que frente a la culpa pues se da bajo tres fenómenos. Uno, que es la negligencia, que básicamente va muy ligada al tema de la omisión, a dejar de hacer. Otro, efectivamente, que es la imprudencia, en donde definitivamente tenemos una ausencia de cuidado. Y otra que es la impericia, es donde efectivamente tengo el cuidado, pero no tengo el conocimiento o tengo la capacidad. Frente a esto último, mencionarle a nuestros consejos de administración, a nuestros consejeros de administración, y a nuestros administradores que nos tienen en el día de hoy, es que poco a poco, con la profesionalización de la administración de propiedad horizontal, esto se ha ido tecnificando, las decisiones. Y como se ha ido tecnificando, yo les digo, no tengan miedo a decir, no sé, no lo hago, no me meto, no opino, porque no tengo el conocimiento. Porque muchas veces los grandes problemas de responsabilidad que se tienen en relación con el ejercicio de la administración y el ejercicio de la dirección en el Consejo de Administración tienen sin duda alguna que ver con la ausencia de conocimiento. Entonces, ahí obviamente incurrimos en unas causales de responsabilidad por el tema de la culpa. Pero también tenemos una responsabilidad civil, una por parte del administrador, porque está sometido a altos niveles de diligencia, es decir, altos niveles de conocimiento. No podemos seguir concibiendo la administración de propiedad horizontal como los toderos de las copropiedades, que pretendan saber de comunicaciones, de energía, de hidráulica o de cualquier otro elemento, sino que las profesiones, los oficios han ido tecnificando este tema. Y a veces nosotros como consejeros de administración nos equivocamos, enviamos al administrador a hacer unas tareas para las cuales no tiene la habilidad, las cosas efectivamente salen mal y desafortunadamente pues a la hora de responder pues viene este ejercicio en doble vía de lo que es la culpa o culparse mutuamente. Frente a la culpa presunta es aplicable al administrador, pero también es aplicable, pues obviamente, al consejo de administración cuando se toman unas malas decisiones. En torno a ello, pues efectivamente lo que hay que decir es que aquí lo que se busca evitar, dado un tema probatorio, es el daño. Por un lado, se debe probar que el consejo de administración y nuestra administración actuó con la diligencia debida, pero también pues ustedes saben que nos puede pasar que pueden haber eventos de fuerza mayor que efectivamente nos pongan en aprietos. Y les pongo un ejemplo.
Ahorita, básicamente, y les entiendo, la mayoría de administradores, especialmente si están, bueno, creo que casi en todo el país está lloviendo y muchas veces no tenemos unos debidos mantenimientos porque el presupuesto no nos lo permite. Entonces arranca todo este tema en los últimos pisos de filtraciones y se dañan unas cosas y hay que tomar decisiones. Hay que tener claro que tanto el consejo de administración y el administrador tienen un mandato. ¿Y ese mandato de dónde viene? Viene variamente de la asamblea. Pero hay un principio del derecho en donde dice efectivamente nadie está obligado a lo imposible. Entonces dicen, ¿cómo voy a arreglar la cubierta si no tengo presupuesto? Bueno, pero tengo que efectivamente evidenciar que yo como consejo de administración y como coadministrador tomé todas las precauciones necesarias para lo pertinente. Otro ejemplo, hay muchas copropiedades que en su asamblea de copropietarios no dejan presupuestos para las pólizas de seguros. Entonces, generalmente la asamblea le dice, pero ¿para qué le va a meter plata a eso? Eso efectivamente, eso es un gasto, todos los años pagándole a la aseguradora ese tema y aquí nunca ha pasado nada. Pero no es que no pase nada, es que el administrador y el consejo deben tener el suficiente conocimiento para inducir a quién, a la asamblea de copropietario, ¿a qué? A tomar buenas decisiones y a tener buenas prácticas. Que la asamblea diga lo contrario, perfecto. En democracia se gana o se pierde, pero que no vean en ustedes, queridos consejeros y administradores, ausencia de conocimiento ni capacidad de previsión, pues efectivamente, de este tema que es tan importante y que tiene que ver con la responsabilidad. Además, tenemos una responsabilidad penal que se incurre por violación de la ley a través de que de un delito. Quiero contarles, digamos, en lenguaje muy jurídico, que el delito es una conducta, nos dice la norma, típica, antijurídica y culposa. Típico es que efectivamente está en la ley, antijurídico que viola o va en contravía de la norma, y culposo, lo que les mencionaba, teniendo en cuenta pues unas conductas negligentes, imprudentes o con impericia, o en el tema del dolo. Estas sanciones se relacionan normalmente con privación de la libertad y debe ser calificada pues, por la justicia penal. Por ende, pues no queremos que nuestros administradores, nuestros consejeros de administración, pues incurran en este tipo de responsabilidades que van pues obviamente hasta con la privación de la libertad, porque pues efectivamente no queremos esto. Frente a la conducta penal, se nos presentan varios delitos que han sido como los más frecuentes que hemos encontrado en este ejercicio en torno a nuestros consejos de administración y administradores, en donde podemos reseñar algunos de estos. Uno es el abuso de confianza, otro la corrupción privada, otra la administración desleal, otra la falsedad ideológica en documento privado. El abuso de confianza, pues efectivamente apropiarse de la cosa, generalmente cosas ajenas que no están bajo el dominio de ustedes. Arbitrariamente, pues como sabemos que es una mera tenencia, pero podemos pues obviamente caer en una indebida tenencia por un dominio, por una posesión. Entonces efectivamente es que somos muy proclives a apoderarnos en ese ejercicio del cargo, en ese ejercicio del poder, de cosas que no nos pertenecen y pues efectivamente eso está mal hecho. Otra que ustedes tienen que tener muy encima, señores consejeros, es el concepto de administración desleal. El cargo de administrador es un cargo de confianza y manejo. Y la confianza viene, como les digo, inicialmente de la asamblea en el consejo, pero también del consejo en la administración. Y la idea es que ustedes sean vigilantes para que nuestros administradores, no los que están acá, sino los de otro país, pues efectivamente no tengan abuso de funciones, los abusos de funciones de
su cargo y dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad o en este caso, como les decía por analogía, de la persona jurídica llamada conjunto o edificio, porque ahí tenemos unas penas de prisión y tenemos pues unas multas muy altas y pues obviamente todos los perjuicios que se pueden derivar en este tema. La corrupción privada, que también es otra de las cosas que queremos prevenir en nuestras copropiedades y es tratar de evitar el famoso CBY o el tema de dádivas o el tema de beneficios o el tema pues obviamente de comisiones que se dan en torno al tema de la contratación, en donde a veces pues obviamente están inmiscuidos los consejos de administración y la administración para favorecer a un tercero al respecto. Generalmente estos terceros pues tienen que ver con contratos o favorecimiento de algún tipo de actividad de nuestro conjunto o edificio y pues obviamente también tienen lo pertinente. Es importante que tengan en cuenta que estas penas pues obviamente van en torno al tema de los directivos, que sin duda alguna los consejos de administración son directivos de nuestros conjuntos o edificios, los empleados, los asesores de las sociedades, fundaciones, que reciban o acepten cualquier dádiva o cualquier beneficio injustificado. Y desafortunadamente pues he conocido algunos escenarios en donde consejeros de administración se pusieron a hacer algún tipo de ofrecimiento económico frente a algún contrato, después salieron mal las cosas, se pelearon con el contratista y pues obviamente el contratista empieza a referirse a estas malas prácticas. Luis Morales me dice, ¿puede definir a qué se refiere con administradores de otro país? No, esto es un tema humorístico o espontáneo, y es que a qué me refiero que efectivamente las personas que están acá presentes en esta capacitación o en Colombia no ejercen este tipo de malas prácticas. Bueno, y por último, la falsedad ideológica en documento privado. Esta es una cosa clave y es que ustedes saben, como les he mencionado durante toda la charla, es que ustedes son los que timonan este barco. Y como timonan este barco, pues sin el recaudo de las expensas que ustedes tienen frente a las cuotas de administración para el funcionamiento, pues obviamente de nuestro conjunto o edificio, pues no funciona el conjunto de edificio. Si tenemos cartera en mora, pues todas las cosas van a empezar a salir mal, porque como les dije al principio, la persona jurídica es sin ánimo de lucro. ¿De qué funciona esta empresa llamada propiedad horizontal? De que la gente efectivamente pague sus expensas de forma adecuada y de forma oportuna. Si no lo hacen, pues la empresa empieza a funcionar mal. Y se nos ha presentado un tema de la falsedad ideológica en documento privado, en donde tenemos unas dificultades en torno a los certificados de deuda para iniciar los procesos ejecutivos, en donde efectivamente el Consejo de Administración, a pesar de ser un tema de una función específica del administrador de propiedad horizontal, ustedes tienen que sin duda alguna estar muy pendientes ¿en qué? En que el administrador haga estas tareas. Y una de las más importantes es que haya recaudo. Si no hay recaudo, difícilmente puede funcionar una copropiedad porque empieza a darse ese desbalance en torno a esto. Entonces, unas consideraciones finales para que lo tengan presente. Y aquí contesto de paso esta pregunta que me hace Doris, que qué pasa con los consejeros que buscan imponer los proveedores al administrador para realizar algún tipo de trabajo en la copropiedad. Mire, Doris, hay una cosa que es clave y es que las decisiones de contratación se den en el seno del Consejo de Administración. Y que se den en el seno del Consejo de Administración implican pluralidad de ofertas. Nunca aquí no se acostumbra a la contratación directa como pasa en lo público, sino que haya una pluralidad de ofertas. Entonces, cuando ustedes le dicen al administrador, oiga, 3,
3 cotizaciones o 4 o 5 o las que más puedan, pues muchísimo mejor. Pero efectivamente, vuelvo y les digo, esto se gana en democracia, votando por nuestro consejo de administración y tomando las decisiones pertinentes. Entonces, haciendo un breve resumen de lo tratado, yo ya creo que con Properix esto nos va a tocar tener una segunda sesión porque el tiempo es muy corto, pero básicamente es que ustedes tengan presente, por un lado, que no todo el mundo puede ser consejero de administración, que efectivamente esto requiere conocimiento, especialidad y tiempo. Si usted no tiene tiempo, no se meta al consejo de administración porque está tomando decisiones de cientos de copropietarios. Por otro lado, tenga presente que al tomar decisiones por otros, usted recae o tiene una responsabilidad penal, civil y una responsabilidad administrativa. Un tip frente a eso: las pólizas de seguros ahora tienen un ítem que dice administradores y directivos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. No todas las decisiones que tenemos son correctas. Podemos tomar decisiones equivocadas. Y por eso es importante que cuando haya algún tipo de reclamación, estas pólizas de seguros, que en la ley decía serán inicialmente para incendio y para terremoto, pues se extiendan también a este tema de decisiones. Entonces, siempre que adquieran su póliza de seguro, queridos consejeros de administración, incluyan el rubro de decisiones de directivos y administradores en caso de alguna equivocación. Y por otro lado, pues que es súper importante, es que cuando se metan en esto, lo primero que hagan es mirar cuáles son las funciones en el reglamento de propiedad horizontal para que no vayan efectivamente a tener ningún tipo de equivocación. Y vuelvo y les digo, no coadministren, realicen un tema de supervisión y pues obviamente frente al tema de la supervisión, tengan presente que no es un ejercicio de coadministración. El nombre consejo lo que hace es que efectivamente aconsejen, conduzcan las labores posiblemente del administrador y efectivamente pues no vayan a caer en ningún tipo de estas malas prácticas o estas conductas. Eso digamos como para hacer un breve resumen de lo charlado durante esta hora. Excelente, Alejandro. La verdad es que fue una charla impecable, muy buena. Como dijiste, hay mucho para capacitarnos sobre el tema y si no basta una hora, seguramente estemos programando otro encuentro. Y bueno, respondidas las preguntas entonces, primero agradecerte, Alejandro, por tu tiempo, por tu experiencia y por poder brindarnos en esta charla muy claro. Te agradecemos de todo el equipo de Properix